Buen día, ¿cómo andamos? Bien, ¿vos cómo Bien. estás? Repercusiones de lo de Un ayer. poco, un poco como el señor que decía recién, viste, como el tango, no sé qué trole hay que tomar para Sí, salir, sí. Sí, porque jubilado. contento que haya perdido este maldito, este pandemonio de perversos que dañan tanto a nuestro pueblo en su vida cotidiana, en esto de que no me alcanza la jubilación, los pibes que no tienen más el progresar para terminar el secundario, los laburantes que van perdiendo el empleo y se les gasta la indemnización, en la materialidad, pero también en lo espiritual, de un tipo que quiere destruir la identidad cristiana y solidaria de nuestro pueblo. Y bueno, entonces contento porque haya sido derrotado en forma aplastante. Y también es cierto que hoy la gente vive igual que ayer y es desesperante porque por más que uno le ponga fuerza, garra, bueno, en el terreno de la solidaridad puede hacer alguna que otra cosa, pero la economía y la perspectiva de esta gente sigue siendo la misma. Mm. ¿Vos creés que va a tomar nota el gobierno? Decíamos acá, ¿qué puede cambiar de acá a octubre, 37 días a la próxima elección? ¿Qué puede llegar a Seguir ser? robando, seguir robando, van a Wow. robar porque esta gente miente, roba, endeuda al país y se va, porque son personas codiciosas que no ven más allá de su propio ombligo, entonces ya ven que se les cae, ya ven que la gente les llenó las urnas con nafta para la motoneta de Spert, ya ven que el cajón y los clavos en el que iban a enterrar a Axel, a Cristina, al Movimiento Nacional y Popular, se los van a tener que meter en el tuje y por ahí en el cajón el 3% de Karina y punto. Entonces van a seguir robando, van a vender los dólares, van a querer vender al regimiento de patricios, que es parte de nuestra historia. Sí. Yo lo veo en esa sintonía y desde luego van a tratar de corregir alguna cuestión. Yo lo escuché a Milei ayer cuando volvía de estar con Axel, de estar con los compañeros que militaron esta victoria, que digo, es una derrota para la crueldad y para nosotros una gran responsabilidad porque en el peligro hay que tener coraje y en la victoria hay que tener humildad y reflexión. Es una responsabilidad que nos dio el pueblo como principal fuerza de oposición para tener una perspectiva de un buen gobierno. Pero te decía, cuando volvía, lo escuchaba al tipo que empezó bien. Sí. Empezó diciendo, Sí. che, nos derrotaron, tenemos que hacer una autocrítica, Sí. hicimos cosas mal. Mm. Y a los 25 segundos dijo todo lo contrario. Sí, Es sí. decir, evidentemente, además de la maldad que tienen encima, bueno, no pueden juntar dos cables, porque primero dice una cosa y después dice, voy a seguir con toda la mierda que hice hasta ahora. Sí. Bueno, pare, Juan. algo bueno que hicimos, porque, Juan, escuchá, Sí. no concuerdo con un montón de cosas que decís en términos generales, pero qué bueno que no me sienta el único chupacirio acá, porque acá me dice que soy chupacirio cuando digo que... No, en serio. Es fuerte decir chupacirio, Pero, es porque como... se ríe, Juan, pero digo la verdad, o sea, Un un tacatónico. gobierno, pero un gobierno que no cuida a la viuda, Cruel. no cuida a los huérfanos, no cuida a los viejos, no cuida a los discapacitados, está lejos de nuestro espíritu nacional. Somos otra cultura, nosotros no hacemos Totalmente, eso. sí. Lo digo en serio, incluso hasta para que el propio presidente Tome nota. tome nota de eso. Estoy Me parece con que, vos. perdón, sí, sigan ustedes, perdón. Sí. Sí, Acá no, le Juan. quería preguntar a Luciana. Sí. Pero hay algo muy importante en lo que decís. A No, ver. no es un tema menor, ¿eh? Es decir, este presidente tiene un planteo anticristiano y anticatólico. Este presidente dice que la justicia social es un pecado capital. Claro. Y en el Evangelio, en Mateo 25, dice que la salvación nuestra, personal y colectiva, es que si hay alguien que tiene hambre, se le da de comer. Si hay alguien que tiene sed, se le da de beber. Si hay alguien que está de paso y no tiene techo, se lo abriga, se lo refugia. Que, como dice el Papa, solo podemos mirar de arriba para abajo a otro para levantarlo. Sí. Y este gobierno tiene una ideología anticrística. Y eso no es un tema menor, no solo para los católicos y para los cristianos, para los evangélicos, sino para cualquiera que tenga una visión humanista de la vida y no una visión únicamente de la codicia y del dinero. Entonces, me parece muy bien que lo plantees. Estés de acuerdo Bien. conmigo
o no. No hay que olvidarnos que Javier Milei decía que el Papa Francisco era el representante del maligno en la tierra, ¿no? Después de ahí para abajo ya te podés esperar cualquier cosa. Ahora te quiero preguntar, Juan, ¿a quién podemos atribuir el triunfo del peronismo de ayer? Porque lo escucha Guillermo Moreno y dice que fue un triunfo del peronismo unido, pero muchos otros pensamos que en realidad es un triunfo de Axel Kicillof, quien de alguna manera se le plantó a Cristina para poder desdoblar las elecciones. ¿Vos cómo lo ves? Yo creo que, pensar que plantársele a la presidenta del principal partido de oposición, que encima está inhabilitada de manera absolutamente ilegítima, cosa que dijimos todos, Moreno, Sergio Tomás Massa, quien te habla, y el propio Kicillof, la verdad creo, te lo digo con todo el respeto, que es un error garrafal. Y las personas que le están haciéndole así a Axel, diciendo armar el axelismo, son las mismas personas que le hacían así a Alberto Fernández, diciendo armar albertismo, y cuando empezó a armar eso, olvidando que nosotros somos un movimiento heterogéneo, es decir, yo con Sergio Tomás Massa tengo muchas diferencias, y no me puedo hacer el tonto con esas diferencias, pero tampoco puedo decir la forma de sintetizar esas diferencias es yo me replanto, no existe eso, y no es lo que hizo Axel. Si vos escuchás el discurso de Axel y escuchás el audio de Cristina, lo que ves es un esfuerzo para cicatrizar alguna herida que hay, y esa herida se va a cicatrizar. ¿Y sabes cómo se va a cicatrizar? Cuando hagamos lo que el pueblo nos está pidiendo, que no es unidad electoral. Nos pide dos cosas. Aplastar a Milei es la primera, y la segunda es tener un programa de gobierno para que la próxima elección sea un contrato electoral que no se puede incumplir. Y eso tiene que ver con la vida cotidiana de la gente, en primer lugar de los pibes y de los abuelos, que es la educación, el club, evitar que terminen en la droga o en problemas de salud mental, y la jubilación para los abuelos y una digna pensión para las personas con discapacidad. Ser el microcosmo de cada uno. La vivienda digna, el hospital que funcione, la escuela que no se caiga. Ese programa, y también el programa de los grandes objetivos de la patria, que son volver a ser un país digno, respetado, con una perspectiva latinoamericanista y no una colonia de Donald Trump. Entonces, eso creo que son las cosas que nos está pidiendo el pueblo. Enfrentar a Milei y unidad a partir de un programa, y no solamente la unidad electoral, que también nos la pide. Eso, obviamente, es con Cristina, es con Axel, es incluso con los que yo pienso o estoy más lejos ideológicamente, es con nosotros, y sí es electoral, es cierto, pero fundamentalmente es qué vamos a hacer, cuáles son nuestras propuestas, y que esas propuestas no sean jarabe de pico, sino que se lleven a cabo, que el tren que está tomando ese señor, en vez de tardar 1 hora y media, tarde 45 minutos. Y eso se puede lograr. Ahora, Juan... Que la autopista... Sí, dale. Hola. ¿Cómo estás, Juan Tamara? Qué difícil ¿Cómo te lo va, que Tamara? estás planteando, ¿no? Porque en esta unidad tan controversial en algunos puntos, aplastar a Milei implica apoyar las luchas populares, decirle a la CGT que tiene que salir a las calles y no seguir esperando. Y dentro de esa unión no hay muchos que quieran que la CGT salga a las calles o que se apoye la lucha de la clase obrera. ¿Cómo vas a llevar adelante todo eso sin sentirte incómodo en esa unidad? La verdad que yo estoy muy cómodo con Tayana como cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires, que es la elección que me toca a mí, que va a ser muy, muy difícil. Tayana estuvo 7 años preso en Rawson por luchar por la Argentina. Entonces, los que hablan de lucha tienen que ver la historia de los compañeros, ¿no? Sí. Tayana no se peleó con Pato Bullrich, se peleó con Bush en el no a la ECA. Entonces, tenemos un candidato, primero, intachable desde el punto de vista de su honestidad, con una capacidad intelectual enorme y con una gran historia de lucha. Y en la ciudad de Buenos Aires hay Tay Hackman, que es un pibe que empezó a los 16 años militando en una barriada, fue el presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires, es decir, un líder del movimiento estudiantil en el momento más álgido de la lucha del movimiento estudiantil, y que laburando como playero y vendiendo relojes terminó su carrera. Entonces tenemos dos cabezas de lista que representan las luchas. Y como vos bien decís, yo creo que solamente cuando las personas con discapacidad, los estudiantes, la clase trabajadora, los jubilados, los movimientos sociales, los movimientos de derechos humanos, el movimiento de mujeres, abollan la puerta, la política la puede abrir. ¿Y eso qué quiere decir? Que
¿Cuál es la reivindicación? Aumento de las jubilaciones, moratoria jubilatoria, remedios para los jubilados, que los remedios también estén para los discapacitados, la beca Progresar para que los pibes puedan terminar el colegio secundario, el financiamiento universitario, el financiamiento de la salud. Todas esas son las luchas que se están dando y de hecho estoy absolutamente convencido que esas luchas precedieron el triunfo. Y la lucha cotidiana de cada persona, que es la lucha por ganarse el pan con el sudor de su frente, desde el más humilde de los cartoneros hasta el que tenga formación de ingeniero informático, digamos. Cada argentino que va viendo que el buzón que nos vendieron, que era el buzón de que ellos son los dueños de la libertad, cuando son los dueños de la esclavitud, cuando su libertad es que tengas que laburar 14 horas por día para llegar a rasguñar un salario, se les cae la careta y esos hombres de nuestro pueblo, esas mujeres de nuestro pueblo, sí, en lo poquito que pueden, que no es solamente en el voto, sino en las conversaciones cotidianas con su familia, Juan, empezar a machacar con que esto no va. Juan, ¿le creíste ayer a Milei cuando dijo que iba a hacer cambios? ¿O qué pensás que puede llegar a estar pensando, ¿no?, a futuro? Es que, por eso digo, hay un problema. A ver, primero Milei es una marioneta, hay que entender esto, ¿no? Milei es una marioneta, encontraron un tipo más o menos divertido, le hicieron ganar las elecciones, los amos del norte, el poder económico, y esa marioneta no es muy talentosa. Tenía su onda rockero hace 2 años, ahora como presidente. Entonces el tipo dice, voy a hacer cambios, pero 5 segundos después dice, voy a seguir igual. Sí. Entonces ya primero hay una contradicción, lo cual marca su incapacidad moral e intelectual para gobernar el país. Y segundo, que cuando empezó a hablar de su crítica, la crítica era, hicimos mal la política. Hicimos mal la política, a las listas. No, hermanito, lo que hiciste fue pegarle a los jubilados mientras tu hermana les afanaba con los medicamentos. Sí. Usar tu investidura presidencial para hacer una estafa de criptomonedas. Joderle la vida a la gente que laburó para tener una digna jubilación. Joder a los estudiantes. Joder a la clase trabajadora. Bueno, eso es lo que la gente castigó. No que hiciste mal las listas o que el color violeta era menos violeta de lo que tenía que ser. Entonces, yo no creo que hagan ningún cambio. Lo único que van a hacer es, como dijo, van a acelerar el saqueo y Caputo, Bullrich, Sturzenegger, que estuvieron en todos los procesos de endeudamiento y de destrucción de la Argentina, con De la Rúa que se fue en helicóptero, con Macri que se fue repudiado y ahora con Milei, son los que están pergeñando el saqueo del país con la venta de dólares del Tesoro Nacional, nos van a dejar endeudados, nos van a dejar el país hecho torta y ahí es donde el pueblo nos está diciendo, ustedes se tienen que hacer cargo, se tienen que hacer cargo bien, con un programa político y con capacidad para llevarlo adelante, sin tanto chamullo y con más laburo. Pero Juan, para vos abogado, perdón. Sí, dale. No, porque con respecto al discurso me gustaría seguir un poco en la línea que recién te preguntaba Nati, cuando dijo que de la oposición el techo era el 47% y de ellos el piso el 33%. ¿Qué pensás? Qué sé yo, me parece que es, a ver, 97% pelotudez y 3% Karina. El tipo no puede juntar dos ideas. Repite constantemente una consigna de Donald Trump que es hacer grande a la Argentina nuevamente. No sabe hacer otra cosa que repetir consignas vacías. Le robó a Osvaldo Bayer. Osvaldo Bayer fue un gran escritor de tendencia anarquista en la Argentina. La frase "viva la libertad carajo" no es de Milei, se la robó Osvaldo Bayer. Sí, es un tipo de un consignista que además es cobarde, se rodea de patobicas encapuchados, que además está en una movida esotérica de magia negra con la hermana, que hizo un pacto con el diablo, y cuando en el pacto con el diablo... ¿Qué? No, digo, estás con todo, que es un concepto tras otro de magia negra, esotérico. No, era repostería también. Sí. No se olviden de la repostería. Lo que estoy diciendo es verdad. Tienen prácticas esotéricas, eso ya pasó en la Argentina. Sí, pero para la gente por ahí más grande. López Rega, Nicolás Perón. El brujo, sí, claro. Pero fue lo más parecido a Karina y a Milei. Escuchame una cosa. Comparación, comparación, con el número 5. ¿Qué comparación? Escuchame una cosa, Juan. Vos hiciste referencia al pasado de Sturzenegger y de Caputo. De Patricia Bullrich también, pero en el caso económico de Sturzenegger y Caputo. ¿Qué pasa en la justicia argentina que nunca investiga eso? Porque del megacanje, del blindaje, pasaron 25 años
y seguimos con las mismas personas que viven haciendo lo mismo. Digo, pasó lo mismo cuando hizo un carry trade violento, el ministro de Economía era en ese momento secretario de Finanzas de Mauricio Macri, ahora vuelve a hacerlo y no tiene ningún costo político para ellos, ni tampoco jurídico. Bueno, porque ¿no? el poder real los protege, pues son ciclos de saqueo. A ver, si afanaron todo el préstamo del Fondo Monetario Internacional, 45.000 millones de dólares, un poco más, que llegó a la Argentina. ¿Vos viste un puente, una escuela, No. una cancha de fútbol? ¿Algo bueno que hayan hecho con eso? ¿Una cancha de bocha para los abuelos? No hicieron nada, se la llevaron todas, se la fugaron. Ahora lo mismo con la guita que entró de nuevo al Fondo Monetario Internacional. Ahora vendiéndole dólares, ¿quién los compra los dólares? El banco JP Morgan. ¿Quién es el empleado del banco JP Morgan de toda la vida? Caputo. Entonces, desde luego, lo que vos decís es cierto. Hay impunidad para el verdadero poder. Y te voy a decir algo más. Karina Milei y Milei probablemente terminen presos. Pero Caputo y Sturzenegger probablemente terminen dando clases en una universidad de Estados Unidos, pagados por los banqueros norteamericanos. Entonces, efectivamente, lo que está haciendo Caputo hoy es el verdadero saqueo. Lo de Karina Milei es un vuelto de una chorrita, es el vuelto de una valijera, es el vuelto de una mina que está juntando guita para ella y su hermano cuando se tengan que ir. Los otros son los empleados del poder. Por eso digo, y Patricia Bullrich es importante acá, porque ¿qué representa Patricia Bullrich? Un sistema que no cierra sin represión. Ella no cuida la seguridad de los argentinos. Ella trae a los gendarmes, que tendrían que estar evitando el contrabando, que tendrían que estar evitando el narcotráfico, trae a los gendarmes a pegar a los jubilados. Y yo hablo con los gendarmes. Ganan 750.000 pesos. Sí, nada. No Sí, quieren lo que le están haciendo hacer. Pero no es un Los costo pibes de la caro Comisión ese, Juan, es un costo caro mandar a pegarle a los viejos, digo, y a los discapacitados. Y cuando vuelven a la casa, vos cómo te pensás que los ve la vieja o la abuela. Entonces, yo siempre les digo, muchachos, miren que en la Argentina hubo torturadores, que son los que defiende Villarroel. Ojo, los que piensan que Villarroel tiene que ser presidente de los argentinos. Villarroel reivindica a la gente que secuestraba embarazadas, que se robaba niños y que torturaba personas y que tiraba gente de los aviones. Ojo con eso, porque Milei es malo, pero Villarroel, no te digo peor, pero está en el mismo nivel. Tiene Entonces, menos prensa. ¿qué? Tiene menos prensa, digo, porque habla menos. Lo que no quiere decir que sea menos mala. No, y además ahora se pasó a la vereda, o sea, es como la enemiga para Milei. Ya es enemiga Sí, se también. hace la tontita, pero conspira. Y la verdad que, bueno, es un nido de víboras. Las víboras se comen entre ellas, ¿sabes? Juan, ¿pensás que Milei podría llegar a llamarlo a Kicillof después del pedido de Axel de ayer? La verdad me pareció un pedido muy razonable de Axel. Sí. Y debería hacerlo Milei. Porque yo te podría decir cosas, mira, la gente que nos ve, que es del cuarto cordón del conurbano, para decirlo de alguna manera, ¿no? De Moreno, de Merlo, de La Matanza, de Varela, por ahí pasa una autopista, que es la autopista Presidente Perón. Es gigante la autopista, es como una General Paz, pero que está a 30 kilómetros más al fondo. Esa autopista dejaron la obra sin hacer. Afecta a 4 millones de bonaerenses. Es un lugar que no tiene luces, donde se vende droga, donde violan pibas, donde la gente no se puede transportar porque faltan tramos. Que el presidente lo llame y que hagan la obra, y que se termine una obra que le va a servir a millones de personas para poder llegar bien al trabajo, para tener más seguridad, que aprovechen eso para crear cerca de la ruta lotes con servicios populares para que lo puedan comprar las familias jóvenes, los pibes que no van a poder acceder a una vivienda. Esas cosas se pueden hacer. Si él hace eso, bueno, tenemos una derecha de mierda, horrible, pero por lo menos democrática. Claro. Hoy lo que tenemos No es lo un va a régimen hacer. Pero legítimo. ¿cuánta voluntad hay para hacer eso? Si no lo hizo hasta ahora, si dijo que la obra pública no va a estar, no va a caminar. ¿Vos crees que justamente le va a Solamente- 37 días van a arreglar esa obra? ¿A 37 Solamente días de la próxima puedo- elección? Como el jubilado que habló recién, Sí. apelar al Espíritu Santo, ¿no? Ay, bueno. Que se le está hablando del No corazón. nos queda otra. La verdad No, que estamos llenos de ateos. Se te van a tirar todo encima. Hay mucho ateo acá, a muchos amigos ateos que cada vez que digo esas cosas me critican, Está bien, bueno, Aprecio
tolero a todos y espero que todos me toleren a mí. Cada uno tiene sus convicciones y su fe. Pero a ver, si no crees en eso, por lo menos desde la racionalidad, a ver, el presidente juró por la Constitución de la República Argentina, no por la defensa del Estado de Israel ni por los grandes banqueros. Entonces, la Constitución de la República Argentina dice que tiene que trabajar para los argentinos, sean de la provincia de Buenos Aires o sean de donde sea. Entonces, razonablemente tiene que llamar a un diálogo social para resolver problemas. Efectivamente, a mí la racionalidad me dice que no lo va a hacer porque es mala gente, porque no quiere el bien común, pero ojalá que me equivoque, ojalá que lo ilumine efectivamente lo que fuera, ¿no? Las fuerzas del cosmos, la madre naturaleza, o como creemos nosotros, el Espíritu Santo, y si no es así, nos tocará desde la política, desde la comunicación, desde la solidaridad cotidiana que practicamos con las brigadas de salud, que practicamos con la brigada de educación, que practicamos con la brigada para gente en situación de calle, que practicamos con las ollas populares, y también desde el Parlamento y las elecciones, porque ahora se viene una elección totalmente crucial, que es la elección de octubre, que es donde, si tenemos los diputados, lo podemos frenar para que deje de cagar a los jubilados, para que deje de cagar a los estudiantes, para que deje de regalar el patrimonio de la Argentina y para que nos deje de endeudar. Porque ahí se juega las decisiones del gobierno nacional. Entonces, trabajar para que todos los que le pusimos el lomo a las elecciones provinciales, que eran las primeras elecciones importantes, fuertes, masivas, ¿no? Todos los que le pusimos el lomo, le pongamos el lomo también a las elecciones nacionales. Ahora, recuerdo que hace un tiempito dijiste en una entrevista que no había terceras opciones. Quiero saber tu opinión sobre las fuerzas alternativas, ¿no? La izquierda, por ejemplo, afina a tus ideas, o Somos, que también dio en algunos distritos mayor puntaje que incluso Fuerza Patria. Bueno, a ver, en relación al llamado Frente Izquierda, desde luego, ojalá estuvieran en Fuerza Patria, entendiendo que el sectarismo, es decir, armar sectas, no resuelve ningún problema de la gente, pero yo tengo un problema político, más allá de que algunos de sus militantes me caigan bien o tenga buen vínculo, que es, en un momento, hace 2 años, hubo una opción, que eran solamente 2 posibilidades, no había 3, no había tercera opción, era el balotaje. Y en el balotaje había que elegir entre Sergio Massa, que no es la persona con la que yo tengo más coincidencias, y el diablo. Cuando la principal dirigente del Frente Izquierda, que es Miriam Bregman, sale a decir que hay que votar en blanco, bueno, ahí ya tenemos un problema político grave. Sí, señor, es igual verdad. no fue así, Juan, Sí, fue así, sabés que fue no así. fue así, y que dentro del FITU tenemos así. distintos matices, ¿no? Sí, Y no todos, vos sos más kirchnerista. No todos establecieron que había que votar en blanco. No fue hay que votar en blanco lo que dijo Miriam, ¿eh? Esto es una discusión que vamos a tener por mucho tiempo más, Juan. ¿Qué dijo Miriam? Te dijo Miriam, te dice ¿Quién dijo también. Miriam? Cada uno tenía libertad dentro del FITU de votar No, a quien pero Miriam, ¿qué considerara. dijo? No dijo que era lo Miriam, mismo. ¿qué dijo? Y no dijo que era lo mismo Milei que Pero ¿a Massa quién en su llamó a momento. votar? No, ¿A quién llamó a votar? no llamó a votar a nadie, o sea, no llamó a votar a Bueno, nadie. Y lógico, dentro entonces, del FITU, Segovia, que es un hombre de la clase obrera, que también era del FIT, él dijo: yo a las 5:30 voto a Massa y a las 6:30 soy opositor. Esa era una posición razonable. Pero también hay que acordarse de que hay fuerzas dentro del FIT que, diciendo ser de izquierda, marcharon con la sociedad rural en la 125, como el MST. Entonces, contradicciones hay en todos lados. también tengo que No hablar, son unos también tenemos que buenos hablar de y lo que otros pasó malos. en su momento con Tai Hatman, que le dejó la banca por el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Hay que hablar un montón de cosas y tenemos que hablar. Por eso es triste que se tiren con Lo que estas estoy cosas, diciendo ¿no? Pues es son simple y afines. sencillamente mentira. Él no tenía que estar en esa comisión. Es decir, a ver, acá hay una cosa que es un chamullo de una comisión en el Congreso versus algo muy concreto. Tenías que elegir Milei o Massa y no dijiste anda a votar a Massa. Entonces, yo no quiero que en el Congreso haya gente que no entienda la diferencia entre el bien y el mal. La diferencia entre el mal menor y el mal mayor. Entonces, bueno, es mi posición. Yo voy a dar esa discusión política. No creo que haya gente que diga que va a ser una revolución social
y que después lo único que haga es ser siempre los mismos en las mismas bancas. Porque yo milito hace 25 años y nunca fui No, pero diputado. igual, Juan, ¿una revolución social Es verdad. junto a Massa te parece posible? ¿Una revolución social junto a un candidato como Massa te parece posible? ¿Qué es lo que yo te preguntaba hace un rato? Estás en un espacio en donde en algunas cuestiones son serviles al Fondo Monetario Internacional. Pero, discúlpame, yo no planteo la revolución social, ¿eh? Yo planteo tierra, techo y trabajo. Lo mío es mucho más humilde. Yo quiero que la gente tenga una casa, que tenga un laburo, que pueda comer. No es la revolución social. No quiero una sociedad en la que no haya empresarios. Claro. No quiero una sociedad, no quiero eso, no es mi visión de la vida. Por eso no practico esa ideología. Pero digo, mi enemigo no es el FIT, mi enemigo se llama Expert. Expert y Milei, obviamente. Expert es un tipo financiado por los narcotraficantes. Creo que la discusión tiene que ser con la gente financiada con los narcotraficantes, que hay que apuntar a eso, que hay que apuntar a Milei, que hay que destruir esta versión espantosa de mafia narcopolítica, donde Juan. es público y notorio que a Expert, que es el candidato en la provincia de Buenos Aires, lo financió Fred Machado, que es el hombre con mayor, digamos, el principal narcotraficante de la República Argentina, que está en Viedma y que comparte el mismo abogado con Milei, que se llama Oneto. Entonces, ¿yo qué diría a todas las fuerzas? A Somos, al Frente de Izquierda, discutamos nuestras diferencias ideológicas 5 minutos y dediquémonos el resto del tiempo a marcar lo que es Milei, a marcar lo que es Expert. Esa tiene que ser la orientación de absolutamente todos los que estamos luchando por lo menos por un país más humano, ¿no? Y en eso yo no tengo, digamos, ningún problema con ninguna de las personas que están en la oposición a Milei. Y después, más allá de los nombres, yo lo enfrenté a Sergio Massa en unas PASO. Sí, Sí. Y me ganó. tal Sí. cual. Y me la tengo que bancar, Tal cual. Ese. porque me ganó. Presidenciales. Ahora, yo quiero un programa